¿Os duele toda la espalda de forma general, desde el cuello hasta la parte lumbar? Pues os he preparado un reto de 4 semanas para fortalecer la espalda entera y acabar con el dolor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia de salud y bienestar. Hoy os traemos un vídeo con un reto para fortalecer toda la espalda, desde la parte cervical hasta la parte lumbar, y que podéis hacer todos en casa para aliviar vuestros dolores. Vamos a empezar con el reto. Además, la gente de tu alrededor seguro que está harto de oírte quejarte de la espalda, del cuello, de tal, así que ponte con estos ejercicios que yo te garantizo que vas a mejorar tu dolor, ¿vale? Así que dicho esto, vamos a empezar con los ejercicios. Vamos a empezar a darle un poquito de movilidad a la zona cervical. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 5 movimientos de cada y los que sean bilaterales, uno a cada lado, ¿vale? Entonces, para flexionar, simplemente vamos a empezar a flexionar y extender un poquito el cuello, ¿vale? Lo vamos a hacer 5 veces y luego lo repetiríamos otra serie más. Siguiente, vamos a empezar a hacer lateralizaciones, ¿vale? Llevar la oreja hacia el hombro y lo vamos a repetir 5 veces también y después haríamos una segunda serie. Y ya, el último ejercicio que vamos a hacer de movilidad va a ser giros. 5 hacia un lado y 5 hacia otro y luego lo repetiríamos. Entonces, giramos despacito y controlado, ¿vale? Para que no aparezca ningún mareo, os enseño hacia el otro lado también, intentando hacer cada vez el círculo más amplio y más grande, ¿vale? Siempre muy despacito y si notáis cualquier síntoma de mareo similar, paramos. Una vez hecha la movilidad, vamos a empezar a fortalecer la musculatura del cuello. ¿Cómo lo vamos a hacer? El primer ejercicio, vamos a coger la mano, nos vamos a entrelazar y vamos a hacer como si fuese una pared aquí en la coronilla, ¿vale? Si no, lo podemos hacer directamente apoyados en una pared. Nos vamos a colocar aquí y desde aquí vamos a llevar la mandíbula hacia adentro, ¿vale? Esta posición se conoce como doble mentón, que básicamente es hacer como el gesto de sacar papada, ¿vale? Pues desde aquí apoyamos la cabeza en nuestras manos y mantenemos la posición, ¿vale? No tenéis que hacer muchísima fuerza, tiene que ser una fuerza en torno al 30% de la que podéis ejercer, no tenéis que estar ahí apretando con toda vuestra fuerza. Y mantenemos 10 segunditos, ¿vale? Y haríamos 4 o 5 series de este primer ejercicio para activar la musculatura flexora profunda y estirar un poquito la musculatura posterior. Siguiente ejercicio para el cuello, vamos a coger una banda, ¿vale? Y con esta banda nos lo vamos a colocar en la cabeza, como si fuese una bandana así tipo ninja, ¿vale? Y nos vamos a poner de lado. De lado, generamos un poquito de tensión con el brazo contrario y ahora vamos a llevar la oreja hacia el hombro contra la goma, ¿vale? Y sobre todo la vuelta muy despacito y muy controlado, ¿vale? Vamos a hacer 10 repeticiones de cada lado y haríamos 2 series, ¿vale? Hago una más, os enseño el otro lado, exactamente igual. Nos cogemos la goma alrededor de la cabeza, ¿vale? Y cogemos tensión con el brazo y despacito. Si veis que os da un poco de yuyu la goma de que se vaya a ir, podéis sujetarla un poco con un dedito, hacer la lateralización y volvéis despacio, ¿vale? Y como os he dicho, vamos a hacer 2 series de 10 repeticiones a cada lado. Segundo bloque del reto, vamos a la parte dorsal. Igual que en las cervicales, vamos a trabajar un poquito primero la movilidad y luego empezamos a fortalecer, ¿vale? Ejercicio de movilidad, estáis hartos de vernos hacerlo porque es un ejercicio súper útil, ¿vale? Entonces vamos a cogernos en la posición de cuadrupedia, hombros y muñecas alineadas, cadera y rodilla alineada, y desde aquí vamos a hacer como si fuésemos un gato, ¿vale? Nos arqueamos hacia arriba, la cabeza también acompaña el movimiento y aguantamos un segundo y después vamos a ir hacia chepa, como si fuéramos un camello, y ya aguantamos un segundito en la contracción, ¿vale? Vamos a hacer 2 series de 10 repeticiones, pero es importante que intentéis cada vez arquear un poquito más para que la movilidad dorsal vaya siendo un poquito más fluida. Empezamos a fortalecer nuestra zona dorsal, vamos a hacer un ejercicio que se conoce por las siglas que vamos a hacer, Y, W, T y A, ¿vale? Vamos a formar estas figuras, nuestros brazos con el torso, ¿vale? Entonces primero lo enseño sin peso y luego lo hacemos con un poquito de peso, pero ya veis que voy a coger discos de 1 kilo, o sea, este ejercicio hay que hacerlo con muy poquito peso. Primero de todo vamos a colocarnos con el tronco lo más paralelo al suelo posible y desde aquí, con nuestros brazos vamos a formar primero una Y, ¿vale? Y vamos a mantener un segundito en la contracción y haríamos 10 veces nuestra Y. Una vez hiciéramos nuestras 10 veces la Y, vamos a empezar a formar una W. ¿Cómo lo hacemos? Aquí con nuestros codos y formamos esta W. Haríamos nuestras 10 repeticiones y pasaríamos a formar una T. La T la vamos a hacer parecido pero con los brazos estirados, ¿vale?
le damos. Es importante que en estos ejercicios notéis siempre la contracción en la zona de las escápulas, ¿vale? Tenéis que notar que las escápulas se juntan un poquito. Y por último, la A la vamos a formar llevando las palmas hacia arriba y juntando las escápulas en la parte más baja, ¿vale? Y manteniendo ahí un segundito de contracción. ¿Que podéis hacer las 10 veces seguidos y no os cuesta nada? Me extraña, pero si podéis hacerlo, vamos a coger un par de discos de 1 kilo, si no tenéis, un par de botelletes de agua, algo que nos pueda generar resistencia, y el ejercicio sería exactamente igual. Nos colocamos el tronco lo más paralelo posible al suelo y desde aquí haremos nuestra Y, ¿vale? Notando ahí las escápulas de la contracción, nuestra W, nuestra T y lo último, con las palmas hacia arriba, nuestra A, ¿vale? Pero recordad que vamos a hacer 10 Y, 10 W, 10 T y 10 A y eso sería una serie. Descansamos un poco y hacemos la segunda. Seguimos fortaleciendo nuestra zona dorsal. Como veis nos hemos traído aquí una mesa y me voy a meter debajo. Desde debajo de la mesa vamos a dejar la parte del pecho en el borde de la mesa. Importante antes de hacer este ejercicio comprobar que vuestra mesa es robusta y es estable, ¿vale? Nos vamos a agarrar con las manos y si queremos hacerlo un poquito más fácil, doblamos las rodillas y vamos a tener menos peso. Aquí lo que vamos a hacer es, desde codos estirados, subir y bajar despacito, ¿vale? Si así os parece muy fácil, estiráis las piernas y subís arriba, aguantáis y la bajada lentita y controlada, ¿vale? Vamos a hacer 2 series de 10 repeticiones en la posición que estéis más cómodos, o bien apoyando un poco las rodillas, o sea, los pies, doblando las rodillas, o más estirados, ¿vale? Desde aquí, codos, jugamos hasta arriba y bajamos despacito, ¿vale? Y haríamos 2 series de 10 repeticiones, descansando un poquito entre ellas. Vamos con el último bloque, con la zona lumbar. La movilidad ya la hemos hecho previamente con el ejercicio de Cat Camel, ya que es movilidad dorso-lumbar, así que vamos a ir directamente al fortalecimiento. Primer ejercicio, vamos a hacer la plancha abdominal, ¿vale? Plancha abdominal podemos hacerla o bien apoyando rodillas o bien con las piernas estiradas, dependiendo de nuestro nivel, ¿vale? Os voy a enseñar las dos variantes. Simplemente desde aquí nos vamos a apoyar, ¿vale? Y importante que la cadera no esté ni hacia abajo ni muy hacia arriba, sino que esté en una zona neutra, ¿vale? Esto es válido tanto para las rodillas como para el siguiente nivel, ¿vale? Porque aquí es muy fácil ver a gente hacer planchas así y así realmente no son muy útiles, ¿vale? Entonces siempre el abdominal bien contraído y las lumbares lo más neutra posible. Y de aquí vamos a realizar 2 series entre 20 y 30 segundos, dependiendo de vuestro nivel. Siguiente ejercicio para fortalecer, nos vamos a tumbar boca arriba, ¿vale? Nos ponemos boca arriba y ahora vamos a fortalecer más la parte posterior de la zona lumbar, ¿vale? Sobre todo la parte glútea. Desde aquí nos vamos a colocar, nivel 1 sería subir con las 2 piernas aquí arriba, aguantando un segundito, notando bien esa contracción del glúteo, ¿vale? Sería realizar 2 series de 10 repeticiones aquí. ¿Que os resulta muy fácil y no nos parece un reto? No pasa nada, nos cogemos, estiramos una pierna y lo hacemos solo con una. Subimos, ya aguantamos arriba un segundito y bajamos, ¿vale? Luego otra vez, subimos, notando bien el glúteo contraído, bajamos y en este caso, por supuesto, habría que hacerlo con las 2 piernas. Subimos, aguantamos arriba un segundito, notando bien esa contracción y bajamos. Y en este caso haríamos 2 series de 10 repeticiones con cada pierna. Último ejercicio, vamos a trabajar la estabilidad lumbar, ¿vale? Vamos a hacerlo con un ejercicio que se llama el dead bug, el bicho muerto. Vamos a colocar en esta posición y lo que tenemos que hacer es mover brazo y pierna contraria, pero lo importante es que la zona lumbar no se mueva, ¿vale? Entonces desde aquí vamos a compasarlo un poquito con la respiración para que la zona lumbar no se modifique mientras hago el ejercicio, ¿vale? Y tendríamos que hacer 2 series de 10 repeticiones, ¿vale? Haciendo este movimiento muy lento y controlado. Ya hemos visto todos los ejercicios de nuestro reto, habéis visto que hemos trabajado primero la movilidad y luego el fortalecimiento de todos los segmentos vertebrales, así que ahora vamos con unos fisioconsejos. El primero y el que siempre repetimos, todos los ejercicios tienen que ser sin dolor. No puede doler cuando nuestro objetivo es que no duela, entonces en los ejercicios que no haya dolor, hay que ser constante. Es un reto de 4 semanas precisamente para que tengamos muchos días de trabajo para ver resultados, así que intentamos trabajo diario, si no como mínimo 4 días a la semana y durante estas 4 semanas mantener esa constancia que es la clave para el éxito de este reto. Y por último consejo, os vamos a dejar en la descripción del vídeo una playlist con estiramientos de toda la espalda para completar el trabajo de este reto, ya que no hemos metido estiramientos porque queríamos centrarnos en la fuerza, pero si después de hacer este vídeo os pasáis por la playlist y estiráis un poquito, os va a venir genial. Dicho esto, lo de siempre, si os surge alguna duda viendo el reto, nos dejáis un comentario y así os lo resolvemos.
darle like al vídeo y suscribiros y le dais a la campanita y así os enteráis de los vídeos que vamos subiendo. Y como os decimos siempre, hasta la curación y más allá. Adiós.